primera de ellas se refiere a los centros superiores, es decir, vamos a ver lo que corresponde a lo que es el sistema antecedente que viene de la corteza motora para la planificación, iniciación y dirección de los movimientos voluntarios, y los centros del tronco del encéfalo, que también corresponden a centros superiores, pero para los movimientos básicos el control postural. Ambos se activan. De tal manera que la neurona motora superior, o número 1, se encuentra acá en la corteza motora. El segundo es el circuito de la médula espinal y el tronco del encéfalo, en el cual va a haber un circuito local. ¿Por qué razón? Porque básicamente la conexión de la neurona número 1 con la número 2, que se puede encontrar a nivel de los núcleos motores del tronco del encéfalo, o el asta anterior de la médula espinal, no se hace directamente, sino a través de un sistema de circuito local, que se encuentra tanto en la médula espinal como en el tronco cerebral. En este grupo de neuronas motoras que se encuentra para los núcleos motores de los nervios craneales, por una parte, y también a nivel del asta anterior de la médula espinal se encuentra la neurona motora inferior. Lo que se refiere a los ganglios basales ya fueron estudiados en la clase número 2, y el cerebelo ya fue estudiado en la clase número 3. ¿Ok, jóvenes? Entonces vamos a referirnos a los primeros dos. Centros superiores de control motor, vía corticoespinal directa, que es la vía piramidal, y la indirecta, que es la vía extrapiramidal. Aquí vamos a empezar con lo denominada corteza cerebral. Vamos a ver una corteza motora primaria o área 4, que corresponde a la circunvolución frontal ascendente, perolántica, central, y que la mayor parte corresponde al área 4. Desde aquí van a nacer las fibras, una parte importante de la fibra de la vía piramidal, no exclusiva, pero sí es una parte. A este nivel va a haber una distribución de los diferentes territorios musculares del cuerpo, lo que constituye el denominado homúnculo motor. Y obviamente la corteza cerebral requerirá mayor número de células, mayor número de circuitos en relación con la complejidad de los desplazamientos de los músculos comprometidos. Por lo que, por ejemplo, los músculos de la expresión facial, los músculos de la articulación de la palabra, los músculos de la mano ocupan extensas áreas. En cambio, otros músculos, que pueden ser, los músculos son más grandes o luminosos, pero sin embargo a nivel cortical ocupa una estrecha porción, porque no se requiere mucha, digamos, requerimiento de circuitos y de células para poder ejercer esta función. Este es con respecto a la corteza motora primaria. En la premotora, que corresponde al área 6 y 8, vamos a ver que se está en la parte delante del área 4, pero detrás de lo que se denomina lóbulo prefrontal, que corresponde ya a las áreas 9, 10, 11, 46, etc., entre otros más. En esta corteza premotora se planifican los movimientos y se puede funcionalmente dividir en dos partes. Una corteza premotora lateral y una corteza premotora medial, ¿okay? De tal manera de que cada una de ellas va a tener una función diferenciada, mientras que la corteza premotora
se divide en dos, como le he dicho, premotora medial y lateral. La corteza premotora lateral planifica el movimiento en relación con estímulos externos. Por ejemplo, uno está sentado tranquilamente y en eso viene alguien, avienta la puerta y grita terremoto, salga, o incendio. Entonces eso es una orden externa. Entonces uno planifica cómo huye. ¿Okay? Esa planificación se está dando por la región premotora lateral. En cambio la otra planifica el movimiento ante señales internas. Por ejemplo, están ustedes sentados cómodamente, en eso sienten un poco de calor y dicen voy a prender el aire acondicionado. Entonces van a planificar cómo se van a ir, el recorrido que van a hacer para activar. Ese estímulo interno lo lleva a cabo la corteza premotora medial. ¿Okay, joven? Entonces se han hecho una serie de estudios y experimentos y esto es en esa forma. Aquí tenemos la corteza motora en sí, tenemos una área motora primaria, el área 4, donde está la neurona motora inferior. Existe una serie de centros en el tronco del encéfalo para los desplazamientos básicos y el control postural. Por ejemplo, lo que se tiene acá tenemos el complejo nuclear vesicular, la formación reticular pontina y del bulbo. Ellos tienen un efecto sobre la posición del cuerpo, es decir, para yo poder hablarle, para poder coger el micro, para poder hacer estos desplazamientos que estoy haciendo voluntariamente, requiero mi sistema vestibular y mi sistema reticular que van a tener efectos sobre la posición del cuerpo. Si yo estiro la mano, tiene que haber un efecto de compensación del equilibrio para poder sostener, porque yo levanto la mano y me puedo ir un desbalance. En cambio, lo que es el núcleo rojo, que está a nivel mesencefálico, y el colículo superior, también en ese mismo nivel, está relacionado con efectos sobre el movimiento. Entonces ya tenemos una distribución funcional de estos 4 centros que están en el tronco cerebral. Entonces, tanto el área motora primaria clásica como estos otros que están aquí en el tronco cerebral van a tener acciones sobre los circuitos motores locales del tronco cerebral y de la médula espinal, donde se encuentra la neurona motora inferior o neurona número 2. La primera de ellas se lleva a cabo por una vía, es la clásica vía piramidal. En esta vía es una vía ya sea córtico-espinal, ¿okay?, o córtico-nuclear, pero el significado es el mismo, el control voluntario de los músculos, ya sean del cuerpo o de la cara. Sin embargo, existe otro control, como lo vemos acá. Del área motora primaria va hacia estos 4 núcleos que están acá, y de estos 4 núcleos influyen acá. De tal manera que tenemos una vía piramidal y el resto sería una vía extrapiramidal, que igual vienen desde el área motora primaria. ¿Cómo se organiza la médula espinal? Estamos hablando de los circuitos de control local. Aquí estamos viendo, esto ya lo habíamos visto en clases previas, como en las anteriores de la médula espinal tiene una distribución funcional anterior-posterior y medio lateral. Esto ya lo hemos hecho. Lo que queremos extraer acá son las neuronas de la zona intermedia de la sustancia gris de la médula espinal. ¿Okay? Entonces, esta zona se divide en una región intermedio-medial, zona intermedio-medial de la médula espinal, y una región intermedio-lateral de la médula espinal. ¿Ok? Bien, entonces aquí vamos a ver cómo la región intermedio-medial de la médula espinal va a tener proyecciones hacia la región medial
del asta anterior de la médula espinal, mientras que la región intermedio lateral de la médula espinal va a tener conexión con la región lateral del asta anterior de la médula espinal. ¿Okay? Entonces, con este tipo de disposición ya pueden ver las implicancias funcionales fácilmente, de tal manera de que estos dos sistemas van a tener conexiones diferentes. Por ejemplo, acá, la región intermedio medial de la médula espinal, cuando llega la vía piramidal y contacta con esta zona, ella se conecta con múltiples regiones superiores e inferiores de la misma región intermedio medial de la médula espinal y del lado contrario. Esto garantiza que una orden que venga desde arriba para el mantenimiento postural haga que los músculos de la columna vertebral, por ejemplo los músculos axiales, funcionen en una sola unidad. En cambio, cuando viene la orden de la vía piramidal a la región intermedio lateral de la médula espinal y esta se conecta con la región lateral del asta anterior de la médula espinal, lo hace en unos dos segmentos hacia arriba o hacia abajo del mismo lado, pero ya no se cruza. De tal manera que la orden que viene para el movimiento de los dedos no tiene que venir para que se muevan los dos dedos de las dos manos en simultáneo, viene para uno y de manera totalmente discriminativa. ¿Okay? De esta manera hay una diferencia grande entre activar los músculos de la columna vertebral para el sostenimiento. Se requiere que no se contraiga uno, dos o tres, sino todos para que se mantenga el cuerpo, a diferencia del movimiento fino de la mano. Entonces esta distribución garantiza eso, porque la vía piramidal, vuelvo a repetir, rara vez termina, casi nunca termina directamente en las células motoneuronal alfa del asta anterior de la médula espinal, siempre es a través de un circuito local. Aquí estamos viendo el contacto final de la vía corticoespinal directa e indirecta con la región intermedio medial de la médula espinal y la región intermedio lateral de la médula espinal. Pero hay una diferencia en las vías extrapiramidales. Por ejemplo, lo que viene de la formación reticular, el complejo nuclear vestibular, folículo superior, van a terminar preferentemente en la región intermedio medial de la médula espinal, con las consecuencias que hemos dicho, estabilización postural fundamentalmente. En cambio, relacionado con los mecanismos de postura. En cambio, el área motora primaria y relacionado con el control del área premotora y el núcleo rojo, a diferencia de los otros tres, van a tener una injerencia directa sobre la región intermedio lateral de la médula espinal. Y esto es claro relacionado con el control preciso de los movimientos. Entonces, funcionalmente se divide así para poderlo comprender. Bien, ¿cuál es la proyección cortical directa e indirecta? Aquí tenemos un ejemplo de una proyección cortical directa. Acá tenemos cómo la vía desciende desde el área motora primaria, desciende por la vía piramidal, va a descender a la región intermedio lateral de la médula espinal y de esta región a la región lateral del asta anterior de la médula espinal para el desplazamiento de la mano, por ejemplo. En cambio, en la otra, ese es un ejemplo de una proyección cortical indirecta, en la cual está viendo la proyección hacia el núcleo reticular y la vía retículo espinal. Esta va a terminar en la región intermedio medial de la médula espinal, la cual se conectará con múltiples zonas intermedio, de aquí va a conectarse con múltiples áreas de la región medial del asta anterior de la médula espinal de este segmento y de múltiples segmentos del mismo lado y del otro lado para la estabilización postural. Esta es una vía directa y inicia los movimientos de las porciones distales de las extremidades, y esta es una vía indirecta, es decir,
no llega directamente desde, digamos, el área motora primaria en sí hasta anterior de la médula espinal y a través de la región intermedio lateral de la médula espinal, sino que en este otro caso la vía indirecta lo hace a través del núcleo que se encuentra a nivel del tronco cerebral, mediante ajustes posturales que apoyan el movimiento. Entonces hay una diferencia funcional entre uno y otro. ¿Okay? Centros de tronco cerebral para el movimiento de orientación de la cabeza y de los ojos. En esto ya hemos hablado en la clase de médula espinal, el tracto espinal que viene del colículo superior, colículo inferior. Desciende la vía colículo espinal, como bien hemos explicado acá, en la zona correspondiente para el movimiento de óculo-cefalogilia, ante un estímulo auditivo, digamos, imprevisto, o un estímulo visual, de tal manera que este reflejo se mantiene gracias a eso. El otro son los centros de tronco cerebral para los movimientos automáticos de los brazos al caminar. Esto también lo habíamos referido en la clase de médula espinal. Habíamos referido el tracto rubro-espinal. Como ven, a diferencia del previo, esto no termina en la región intermedio medial de la médula espinal, sino en la región intermedio lateral de la médula espinal, con una consecuente región lateral del acto anterior de la médula espinal. Esto hace de que caminemos, que lo hemos explicado ya en una clase previa, que los movimientos de los brazos sean acompañados y armónicos con las piernas. ¿Okay? Centro de tronco cerebral para el mantenimiento de equilibrio y la postura. Acá juega un rol importante lo que es el complejo nuclear vestibular. Esto van a tener conexiones con la médula espinal, que ya lo hemos visto en la clase previa, la vía vestíbulo espinal, pero también va a tener contacto con el tronco cerebral. De tal manera de que el primero de ellos lo estamos viendo acá, el tracto vestíbulo espinal. Como pueden ver, termina en la región intermedio medial de la médula espinal, la cual se conecta con la región medial del acto anterior de la médula espinal. Entonces, región intermedio medial de la médula espinal para la musculatura axial fundamentalmente. Y en cambio la otra, que habíamos referido, región intermedio lateral de la médula espinal, con la musculatura proximal. De tal manera que aquí ya se juega un rol fundamental en lo que es músculos vertebrales para vertebrales axiales puros y también el compromiso de los músculos proximales. Y esto también es controlado por la vía vestíbulo espinal. ¿Okay? De esta manera que ya hay un poco de mezcla, pero que explica muchos de los estudios. El núcleo ventral lateral forma el tracto vestíbulo espinal lateral, el cual va a ir hacia la neurona motora inferior extensora o antigravitatoria, y el núcleo ventral medial e inferior va a formar el tracto vestíbulo espinal medial para las interneuronas excitadoras inhibidoras de la médula espinal cervical. Entonces, en bipedestación, ya lo hemos hablado, la vía reticuloespinal, que lo hemos mencionado en la clase previa, mantiene lo que es el centro de gravedad entre los pies, ¿okay? No es un costado, adelante, atrás, no, entre los pies. Y para la locomoción, en el momento que estamos caminando, esta vía va a ocasionar que el centro de gravedad se desplace ventralmente, porque si seguiría manteniéndose entre los pies, nos caemos hacia atrás. ¿Okay, joven? Entonces, el centro cambia. Si estamos en una posición, pues estamos caminando. A ver, niña, joven, por favor, atiendan. Entonces acá vamos a ver lo otro.
los centros del tronco cerebral para la fijación ocular durante el movimiento de la cabeza. En este punto vamos a ver cómo influyen mucho algunos centros que habíamos estado mencionando. En la clase de tronco cerebral mencionamos, por ejemplo, el eje RPT, que es la formación reticular paramediana del puente. Esa es una parte crítica para el movimiento ocular conjugado de los ojos en sentido horizontal. Acá vamos a ver, por ejemplo, cómo el complejo nuclear vestibular cumple el rol de neurona número 2 de la vía vestibular. En cambio, el ganglio de Scarpa, que está en el interior del nervio acústico, o octavo nervio, ocupa el rol de neurona número 1. Entonces aquí lo que estamos viendo es que en el caso de un giro de la cabeza hacia la derecha, acá estamos viendo, por ejemplo, el tronco cerebral vista en una vista posterior, de tal manera que esta región, formación reticular paramediana del puente, está en el lado izquierdo y el giro de la cabeza hacia el lado derecho. Entonces esto lo que va a ocasionar es, se ocasiona un desplazamiento pasivo de la endolinfa, en sentido inverso. Estimula el ámpula de este conducto semicircular, se estimula la neurona número 1, estimula la neurona número 2, y esta a su vez va a estimular la formación reticular paramediana del puente. Entonces, en este caso, el giro a la derecha estimula el conducto semicircular lateral, haciendo que los ojos se muevan conjugadamente hacia la izquierda. El mecanismo cuál es: giro a la derecha, existe el conducto semicircular lateral, el desplazamiento pasivo de la endolinfa hace que se desplace, digamos, y se estimule la ámpula de este conducto semicircular. El estímulo llega hasta la formación reticular paramediana del puente del lado izquierdo. Este estimula el núcleo del sexto nervio del mismo lado para que el ojo del mismo lado gire hacia el lado izquierdo. Y otra comunicación va a ser por el fascículo longitudinal medio hasta el núcleo del el núcleo oromotor del lado opuesto, para la contracción del recto interno del otro lado, del lado derecho. Entonces el ojo derecho se gira hacia la izquierda. De esta manera se completa un movimiento horizontal conjugado de los ojos hacia la izquierda. Un giro de la cabeza hacia el lado derecho, entonces movimiento conjugado de los ojos hacia el lado izquierdo. Entonces esto lo estamos viendo el sujeto de experimentación. Hacemos girar la cabeza hacia la izquierda y los ojos, la cabeza a la izquierda y los ojos se quedan en el centro, porque hay movimiento horizontal conjugado de los ojos al lado derecho. De la mirada primaria lo movemos hacia el otro lado y los ojos se mueven en sentido inverso. La aplicación neurofisiológica es esta, y seguramente que va a entrar en el examen. Este es un buen estímulo. Centro del tronco cerebral para la organización temporoespacial de los movimientos. Aquí interviene la famosa formación reticular. La formación reticular en sí puede dividirse en dos partes. Una formación reticular mesencefálica pontina rostral, que tiene que ver con la activación del prosencéfalo, el despertar, el estar, digamos, activo ante determinados estímulos, todas esas cosas. Y otra parte, la parte inferior, que sería la formación reticular pontina caudal y del bulbo raquídeo, que tiene que ver con una serie de funciones, como lo estamos viendo acá. Lo interesante del caso es de que esta formación reticular, esta parte inferior, protuberancial inferior y del bulbo, va a comunicarse, a funcionar más o menos de manera muy similar a lo que sucede con la zona intermedia de la sustancia gris de la médula espinal. Es decir,
es el centro en el cual llega la vía córtico-nuclear, y antes de que termine en el núcleo hace una voz en este nivel, y desde allí finalmente se conecta con la neurona número 2 de la vía de la parte motora. Es decir, esta parte inferior de la formación reticular tiene semejanza estructural y funcional con la zona intermedia de la sustancia gris de la médula espinal. Otras funciones son control cardiovascular y respiratorio, reflejo sensitivo motor, sueño y vigilia, organización de los movimientos oculares, que ya lo hemos visto, pero también organización temporal y espacial de los movimientos. En este caso tenemos que ver que el tracto reticular espinal cumple un rol fundamental. De tal manera de que acá estamos viendo que el complejo nuclear vestibular puede estimular a la formación reticular para el mantenimiento de la postura y la estabilidad corporal. Es decir, es una buena unión que existe entre la formación reticular y el complejo vestibular para el mismo fin. Entonces, con esto estamos resumiendo lo he explicado. La vía que conecta la neurona motora superior con la neurona motora inferior tiene dos partes. Una vía piramidal, ya sea córtico-espinal para hasta anterior a la médula espinal, o córtico-nuclear para los núcleos motores de los nervios craneales en el tronco cerebral, y una vía extrapiramidal que requiere la conformación y la función de los complejos nuclear vestibular, formación reticular, núcleo rojo y folículo superior, y que va a terminar en ambos puntos. Entonces, una vía directa de alta velocidad y agilidad de movimiento, da la precisión de los movimientos fraccionados de los dedos para manipular el complejo objeto. Y una vía indirecta da los ajustes posturales en el tronco y las extremidades para mantener la estabilidad durante una actividad física. ¿Okay? Los dos funcionan en simultáneo. Bien. Vamos a hablar ahora de la segunda parte de esta primera clase, la neurona del circuito local, neurona motor inferior y neurona del circuito local. Tenemos los aspectos generales. La neurona superior se conecta con el circuito local antes de enlazarse con la neurona inferior. Esto tiene que quedar claro. La neurona inferior está localizada ya sea en los núcleos del tronco cerebral, núcleos motores de ahí, o en el acto anterior de la médula espinal. Esto tiene que quedar claro. La unidad motora es la conformación de una motoneurona inferior, cuyo cuerpo neuronal, ya lo hemos visto, es una motoneurona alfa o una motoneurona gamma, cualquiera de ellas. Digamos, el significado funcional más o menos por ahí va, conectado al número de fibras que éste tiene, fibras musculares. Pueden haber, hablando de las fibras extrafusales exclusivamente, unidades motoras grandes y unidades motoras pequeñas. ¿Por qué se llaman así? Depende de la cantidad de fibras que use. Por ejemplo, en este músculo que está acá a nivel del muslo, si la neurona tiene conexión con múltiples fibras musculares, se denominará una unidad motora grande. Y si en algunas de ellas no son muchas, o la cantidad es mucho menor, será una unidad motora pequeña. Pero además de eso, tenemos otro tipo de clasificación. Aquí vamos a ver unidad motora por el tamaño, por la parte funcional, por su tipo de contracción, el grado de fatiga y por el tipo de contracción. Podemos tener un grupo que se denomina lenta resistente, que es una unidad motora pequeña. Es roja porque tiene una gran cantidad de vascularización, mitocondrias y todas estas cosas. Es de contracción lenta
es resistente a la fatiga y de un tipo de contracción sostenible. A diferencia de esto, tenemos unidades motoras rápido fatigables, que son grandes, es de aspecto pálido, tiene poca vascularización, menor cantidad de glucógeno, etcétera, etcétera. La contracción es rápida, se fatiga fácilmente y de tipo contracción no sostenida, es breve. Pero existe un tercer nivel entre los dos, rápida resistente, que es de tamaño intermedio, contracción intermedia, fatiga intermedia y tipo de contracción intermedia, entre los dos que hemos visto acá. Entonces vamos a ver cómo la tipo de unidad motora lenta resistente tiene un umbral bajo, es decir, no requiere mucho estímulo para que se contraiga, y esto hace de que se pueda mantener una contracción sostenida por largo tiempo en posiciones, por ejemplo, estamos de pie. En mi caso, mis unidades motoras lenta resistentes están funcionando, ¿okay? Y estoy acá, no me canso, al menos por ahora, mi músculo solo está ahí, que me sostiene en pie. Sin embargo, hay otras rápido fatigables, con un umbral alto, requiere un gran estímulo para que pueda realizar la contracción y sirve para el otro tipo de desplazamientos, saltar, correr rápido, en fin. El tipo de músculo que se activa en uno y otro no es el mismo. Entonces, por ejemplo, si tenemos un ejemplo del músculo sóleo, el músculo sóleo va a tener una gran cantidad, una mayor proporción, por ejemplo, de fibras, unidades motoras tipo lenta resistente, porque este es un músculo importante y que está trabajando en mi caso de manera sostenida para mantenerme en pie. Okay, tiene un promedio de 180 fibras musculares por neurona motora. En cambio hay otras como el músculo gastrocnemio o los famosos gemelos, en los cuales va a haber una combinación de musculatura de tipo lento resistente y también de tipo rápida fatigable. Aquí el número de fibras se incrementa, por ejemplo, vamos a ver entre 1000 y 2000 fibras musculares por neurona motora. Y depende, genéticamente hay predisposición para tener un tipo u otro. Los que tengan un mayor número de fibras rápido fatigables probablemente puedan ser útiles o destacar en lo que son carreras de corta distancia pero con mucha rapidez. En cambio, el que tiene genéticamente un mayor número de fibras lento resistente probablemente sea más apto para las carreras de largo aliento como la maratón. ¿Okay? De esta manera que esto que estoy explicando tiene una aplicabilidad clínica. Actualmente los deportes mundiales hacen inclusive biopsias de los deportistas para ver si van a rendir o no y no perder el tiempo en internar a una persona con un tipo de músculo que no va a dar y perder mucho tiempo. Todas esas cosas hay. En cambio, los músculos del ojo que requieren contracciones rápidas, breves, van a tener pues prácticamente rápidas, fatigables en un mayor número y prácticamente van a ser un promedio máximo de 3 fibras musculares por neurona motora. Vean ustedes la diferencia que hay. ¿Por qué? Porque requiere desplazamientos muy finos, muy breves, pero precisos. La precisión del desplazamiento, de la contracción de los jóvenes, ¿van a escuchar? ¿O se van a ir? ¿Ok? ¿O escuchan o se van? Entonces acá estamos viendo que depende del tipo de músculo para que se pueda activar esto. Bien. Comparación de la fuerza muscular y la fatigabilidad en los 3 tipos de unidades motoras. Aquí estamos viendo igual las 3 tipos: rápida fatigable, rápida resistente y lenta resistente. En este caso vamos a ver el grado de fuerza muscular con el tiempo de contracción. Aquí vemos un cambio en cada una de los 3 tipos. Los colores se pueden distinguir, inclusive acá están los nombres.
En los cambios de tensión en respuesta a los potenciales de acción de una neurona motora inferior única. Entonces, la respuesta no es igual. Aquí vemos una tensión en respuesta a la estimulación repetitiva. Aparentemente, las tres en sus grados se mantienen, pero esto es parcial, porque cuando la respuesta de la estimulación repetitiva a una tensión máxima por un tiempo prolongado lo estamos viendo, mientras que la lenta resistente, miren ustedes, demoran bastante tiempo para su fatigabilidad. Las otras, las rápidas resistentes, tienen un tiempo mayor, pero las rápidas fatigables son explosivas por cortos periodos de tiempo. Entonces hay una respuesta diferente en cada una de ellas. La regulación de la fuerza muscular en los tres tipos de unidades motoras, lenta resistente, rápida resistente y rápida fatigable, lo estamos viendo acá. Aquí se puede ver cómo, por ejemplo, ante una tensión muscular en el talón, haciendo una serie de estudios de dinamómetro para ver el grado de resistencia que se está llevando a cabo acá, depende de la actividad en sí. Por ejemplo, cuando estamos en posición de pie, como en el caso mío, este tendón sufre una deformación de tensión de 5% solamente. En cambio, si nosotros empezamos a caminar, marchar un poco ligero, o un poco trotar un poquito suave, ya hay un aumento de la tensión muscular, de la tensión en el tendón de un 25%. Y ya cuando estamos en galope o digamos corremos muy rápido o saltamos, ya utilizamos el 100%, es decir, pero esto de acá dependerá porque hay un número de fibras que se van reclutando para la contracción y se van reclutando de acuerdo al requerimiento. Este fue por Henry que escribió esto y se llama principio del tamaño. Esto significa que el aumento progresivo en la tensión muscular es el resultado del reclutamiento de unidades motoras en un orden fijo, de acuerdo a su tamaño, básicamente. Los circuitos reflejos de estiramiento muscular lo vamos a ver acá. Habíamos mencionado que el uso muscular se lo presentamos ahora. En la siguiente clase que vamos a hacer a continuación vamos a describirlo más, pero acá basta con ver cómo las aferentes del uso muscular de tipo 1A va a tener una repercusión. Acá, en este caso, este tipo de uso muscular se va a excitar por el estiramiento. En este estudio, el sujeto se encuentra vendado con una taza. Él no va a sentir nada más que una diferencia de peso. Eso es lo único. Entonces, a ciegas y sin el menor ruido, se incrementa el volumen que tiene acá como un líquido. El líquido pesa, pasivamente va a haber una extensión por el peso, es decir, el músculo va a sufrir un discreto estiramiento. Inmediatamente se activan las fibras 1A a nivel del uso muscular, se transmite centralmente y de manera con una sinapsis directa, por cual es relativamente rara, va a hacer que las motoneuronas alfa de los músculos del bíceps se contraigan para evitar un sobreestiramiento del músculo, y inmediatamente por una interneurona inhibidora va a inhibir la motoneurona alfa de los músculos del tríceps para su relajación, de tal manera de que esto va a ocasionar de que pueda contraerse nuevamente. Es decir, es un circuito sumamente sensible. Esto tenemos el reflejo de estiramiento, osteotendinoso o miotático. Entonces, este tipo de uso muscular
es sensible al estiramiento del músculo. Caso diferente a la función del órgano tendinoso de Golgi. Esta funciona con fibras sensitivas tipo 1B, a diferencia del otro. En este caso, la fibra se va a distribuir entre las fibrillas de colágeno. Cuando existe una tensión del músculo, cuando hay una contracción, entonces va a haber una deformación del tendón. El tendón va a ser de que cambie la orientación y la conformación tridimensional de las fibras de colágeno. Esto estimula las fibras 1B y esto va a hacer que viaje centralmente, porque tanto uno como la otra, la neurona número 1 se encuentra en el ganglio posterior de la médula espinal y va a accionar esto en sentido más o menos similar a lo que habíamos visto anteriormente, contrayendo el músculo agonista, relajando el músculo antagonista. Entonces, en este caso, esto funciona diferente, es sensible al cambio de tensión del músculo. ¿Ok, jóvenes? Entonces vamos a pasar ahora a la